Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva serie de videos de su ministerio Artios. En este caso vamos a volver a tratar el tema del crecimiento, un tema muy importante en nuestras vidas personales y también en nuestros ministerios. Esta es la segunda serie de videos en cuanto al tema del crecimiento. La primera la tuvimos en el año 2020, así que a falta de un mejor nombre, he titulado esta serie Artios Crecer 2022 para diferenciarla de la anterior serie de videos en cuanto al tema importante del crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué dar énfasis a este tema del crecimiento? ¿Por qué otra serie de videos en cuanto al tema del crecimiento? Realmente el crecimiento es uno de mis temas de vida y creo que debe ser sumamente importante en la vida y el ministerio de todos aquellos que servimos al Señor. Esta es una serie de 6 videos, este es el primero de 6, en los cuales vamos a estar tratando asuntos relacionados con las áreas principales de nuestras vidas y de nuestros ministerios en las cuales debemos crecer. Pero antes de entrar a la explicación de cuáles son esas áreas que estoy proponiendo en esta serie de videos, permítame primero presentar una justificación de la importancia de este tema del crecimiento. Quisiera hacerlo de la siguiente manera, a través de las siguientes frases. El potencial de tu ministerio futuro es directamente proporcional a tu crecimiento presente. Deja de crecer hoy y dejarás de ser eficaz en tu ministerio mañana. ¿Qué es lo que estoy diciendo con estas frases? Tu crecimiento en el presente determinará el impacto futuro de tu vida y de tu ministerio. A través de nuestro crecimiento en el presente, en el tiempo en el que nos encontramos, nos estamos proyectando a una mayor eficacia ministerial en nuestro futuro. El crecimiento continuo es sumamente importante para cada uno de nosotros y, como ya mencioné anteriormente, es uno de mis temas de vida. Junto con el tema de los hábitos, vamos a estar hablando otra vez un poco sobre los hábitos en esta serie de 6 videos, porque realmente son cosas que Dios me ha venido hablando y enseñando a lo largo de mi propia vida y ministerio. Crecer y la importancia de los hábitos relacionado con esto del crecimiento. Quisiera introducir en este video inicial las 5 áreas del crecimiento del obrero cristiano, y juntamente con esas 5 áreas de crecimiento quiero presentar también los 5 medios o maneras principales para mantenernos creciendo en esas 5 áreas de crecimiento. ¿Qué estoy proponiendo? 5 áreas en las cuales debemos crecer y 5 maneras o medios a través de las cuales podemos crecer en esas 5 áreas. También podríamos llamar a esto los 5 niveles del crecimiento ministerial, porque como más adelante voy a explicar, estas 5 áreas van de manera progresiva, llevan una estructura de abajo hacia arriba. Voy a mencionar esas áreas y luego voy a mostrar cuál es la relación o la progresión entre ellas. La primera área en la que cada uno de nosotros debemos crecer es en nuestra relación con Dios. Es lo primero. Lo segundo es el carácter. Tercer área de crecimiento, nuestras relaciones con otras personas. En cuarto lugar, nuestras habilidades. Y finalmente, en quinto lugar, la visión global. Nuestra relación con Dios, nuestro carácter, nuestras relaciones con otros, nuestras habilidades y nuestra visión global. Y estas 5 áreas podrían conformar una pirámide de crecimiento. Por eso hablamos de los 5 niveles del crecimiento ministerial, porque van de abajo hacia arriba. El fundamento de todo crecimiento en nuestra relación con Dios. Después vendría el asunto del carácter, después nuestras relaciones con otros, en cuarto lugar las habilidades y posteriormente la visión global.
Esas 5 áreas o 5 niveles de crecimiento se relacionan directamente con los 5 medios o las 5 maneras en las cuales podemos y debemos crecer. Nuestra relación con Dios va de la mano con nuestro corazón. Es la manera, el corazón, a través de la cual crecemos en nuestra relación con Dios. El tema del carácter, el área de crecimiento de carácter, va de la mano con la manera o medio de los hábitos. Son nuestros hábitos los que nos permiten crecer en el tema del carácter. Las relaciones con otros tiene que ver con las personas. Las personas son un medio, una manera que Dios utiliza para nuestro crecimiento. El cuarto tema, la cuarta área de crecimiento, las habilidades, va de la mano con el medio o la manera de las experiencias. ¿Cómo crecemos en nuestras habilidades? A través de nuestras experiencias. Y finalmente, el área de crecimiento de la visión global tiene que ver con nuestra mente. La mente es la manera, es el medio a través del cual crecemos en nuestra visión global. Entonces, repito, repasando, la relación con Dios tiene que ver con el corazón, el carácter tiene que ver con nuestros hábitos, las relaciones con otros, con las personas, las habilidades con las experiencias y la visión global con la mente. Los próximos 5 videos los vamos a dedicar a tratar cada una de estas áreas de crecimiento juntamente con la manera o el medio que Dios utiliza para hacernos crecer en ese aspecto que estamos mencionando. Esas son las 5 áreas o niveles de crecimiento y los 5 medios para crecer. Quisiera presentar ahorita en lo que resta del video un ejemplo bíblico en cuanto a esto del importante tema del crecimiento. Por supuesto, aquellos que hemos leído, estudiado el Nuevo Testamento, nos hemos dado cuenta que el Nuevo Testamento nos instruye continuamente acerca de la importancia de mantenernos creciendo en Dios, en diferentes áreas de nuestra relación con Dios. Pero en este caso en particular, quisiera yo ofrecer un ejemplo del Antiguo Testamento. Aunque el Nuevo Testamento está lleno del tema del crecimiento, quiero tratar un ejemplo del Antiguo Testamento que nos puede ayudar a visualizar la relación directa entre el crecimiento y la eficacia ministerial, porque de eso se trata esta serie de videos. Mi crecimiento presente apunta a que yo pueda ser más eficaz en mi ministerio en el futuro. Y el ejemplo que quiero presentar es nada más y nada menos que el del rey David, uno de los hombres más eficaces ministerialmente hablando en toda la historia bíblica. Y para tratar el ejemplo del rey David, quisiera hablar de los versículos finales del Salmo 78. El Salmo 78 nos muestra un repaso de la historia del pueblo de Dios. Es común esto en el libro de los Salmos. Varios salmos nos presentan cómo Dios trató con su pueblo a lo largo de toda su historia. Eso es también el Salmo 78. Y cuando llegamos al final de este salmo, los versículos 70 al 72, el salmista que está escribiendo dice lo siguiente en cuanto al rey David. Leo la palabra de Dios, Salmo 78, versos 70 al 72. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. El versículo inicial, el versículo 70, nos dice que Dios eligió a David para llegar a ser el pastor, o sea, el rey de su pueblo, del pueblo de Israel. Los versículos 70 y 71 nos muestran la transición que ocurrió en la vida y la labor del rey David. Pasó de ser un pastor de ovejas a ser un pastor del pueblo de Dios, a ser el rey del pueblo de Dios. De pastorear ovejas a pastorear el pueblo de Dios. Su tiempo
como pastor de ovejas, fue parte fundamental de la capacitación ministerial de Dios en la vida de David. Lo entrenó el Señor a través de su labor pastoril para llegar a ser el líder de su pueblo. Su labor como pastor lo preparó para su futuro ministerio como rey de Israel. Sin embargo, esa transición pastoral de pastorear ovejas a pastorear el pueblo de Dios fue una transición de crecimiento, hermanos. Toda transición en nuestras vidas demanda de nosotros crecimiento continuo. La transición de David fue también una transición de crecimiento, una transición, repito, por la que todos nosotros debemos pasar. Y lo fue en el caso de David, ya que David necesitaba desarrollar las cualidades y las destrezas necesarias para su servicio al frente de la nación elegida por Dios. El pasaje que leí en el Salmo 78 menciona las 5 áreas en las cuales David tenía que crecer para llegar a ser un buen rey. Primero, él debía crecer en su corazón, en su relación con Dios. El versículo 72 dice que el rey David pastoreó el pueblo de Dios según la integridad de su corazón. Debemos recordar que varias veces aquí mismo en el libro de los Salmos, la evaluación de Dios en cuanto al rey David es que este era un hombre conforme al propio corazón de Dios. Porque el corazón de David se mantuvo creciendo en su relación con Dios. Por eso es que él pudo pastorear al pueblo de Dios según la integridad de su corazón. Primero, David creció en su corazón, en su relación con Dios. Pero en segundo lugar, creció también en su carácter. Esa misma frase en el verso 72 dice que los pastoreó según la integridad de su corazón. Su integridad resumía en este pasaje todo el carácter, toda la conducta del rey David, y fue una de las áreas principales en las cuales él tuvo que crecer a lo largo de su vida para llegar a ser eficaz como rey del pueblo de Dios. Creció en su corazón, creció en su carácter. El corazón tiene que ver con la relación con Dios, el carácter con su integridad. Pero David también creció en sus relaciones. ¿Por qué? Porque precisamente la figura que utilizan los versos 71 y 72 de pastorear el pueblo de Dios, de cuidar las ovejas con sus corderitos, tiene que ver con las relaciones que David mantuvo con el pueblo de Dios. El pastoreo, en este caso particular, un área de crecimiento fundamental en la vida de David, es la figura que el pasaje utiliza para hablar de las relaciones interpersonales en las cuales David se mantuvo creciendo. Pero él también creció, en cuarto lugar, en sus habilidades. ¿Por qué? Porque la última frase del versículo 72 dice: y los guió con la destreza de sus manos. Su destreza pastoral lo capacitó para llegar a ser un rey eficaz, repito, en el pueblo de Dios. Él tuvo que crecer en su destreza como gobernador, como administrador, como militar y en muchos otros aspectos para cumplir su labor al frente del pueblo de Israel. Creció en sus habilidades, en su destreza. Y finalmente, debemos decir que David creció en su visión. ¿Por qué digo esto? Porque el verso 72 dice que David guió al pueblo de Dios con la destreza de sus manos. Guiar tiene que ver con dar dirección. El pastor va caminando y las ovejas lo van siguiendo, pero el pastor necesita ver hacia dónde va dirigiendo, va guiando el rebaño. Él creció en su visión, no necesariamente en una visión global, estamos de acuerdo con eso, pero sí en su visión para darle dirección al pueblo de Dios. Y hermanos, estas 5 áreas en las cuales el rey David necesitó crecer para ser eficaz en su ministerio, su corazón, su carácter, sus relaciones, sus habilidades
y su visión son las mismas áreas en las que tú y yo, en las que todos nosotros necesitamos crecer. El ejemplo del rey David nos impulsa, nos motiva a darle importancia al crecimiento en nuestras propias vidas y ministerios. Quiero terminar este video hablando de 3 principios finales importantes en cuanto al tema del crecimiento. Primero, el crecimiento es intencional. Intencional. No ocurre sin esfuerzo y sin planeación. Debemos decidir crecer, planear crecer y esforzarnos por crecer. El crecimiento no ocurre por sí solo, hermanos. De hecho, lo contrario es lo verdadero. Si no nos mantenemos creciendo, nuestra vida se mantiene en un proceso de estancamiento que en realidad es un proceso de retroceso. En todo momento dado, en tu vida y en la mía, o estamos creciendo o estamos retrocediendo, porque el mundo sigue avanzando, sigue creciendo, y si tú y yo estamos estancados, realmente lo que estamos haciendo es retrocediendo, repito, porque el mundo nos va a dejar atrás. O crecemos intencionalmente o realmente estamos decreciendo, lamentablemente. Ese es el primer principio, el crecimiento es intencional. El segundo, el crecimiento es vitalicio. Lo he mencionado en muchos otros videos. Es un proyecto sin fecha de caducidad ni límite temporal. El proceso del crecimiento dura toda la vida. Y enfatizamos eso de toda la vida. Y en esta última frase que dije, la palabra proceso es aquí muy importante, ya que el crecimiento no es un evento ni una experiencia únicos. No es algo que me ocurre una sola vez en la vida y ya está. Requiere tiempo y requiere perseverancia. Es vitalicio, dura toda la vida, no va a ocurrir en un solo momento o a través de una sola experiencia en particular. El crecimiento es vitalicio. Y el tercer y último principio que quiero compartir es que el crecimiento es diario. Así como es vitalicio, dura toda la vida, es diario. Su duración es de largo alcance, pero su ejecución es de pequeños pero continuos pasos el día de hoy. Debo procurar hacer algo cada día para crecer. El crecimiento ocurre diariamente, no en un solo día. Debo mantenerme creciendo cada día de mi vida, tratar de hacer algo cada día que me permita crecer. El secreto de tu crecimiento, podríamos decir, se encuentra en tu agenda diaria. ¿Queremos crecer realmente? Tenemos que hacerlo parte de nuestra agenda diaria, de nuestros hábitos de cada día, de algo que hacemos todos los días. Tu día para crecer es hoy, y ese hoy es realmente cada día de nuestra vida. Y voy a estar hablando de esto del crecimiento a lo largo de los próximos videos. Repito, en cada uno de los que siguen vamos a tratar alguna de las 5 áreas de crecimiento que ya vimos en este video, junto con los medios o maneras que Dios usa para hacernos crecer. Quiero despedirme diciéndote: sigue creciendo, porque la inversión de crecimiento que realizamos en nuestra vida hoy realmente nos va a llevar a ser más eficaces en nuestro ministerio el día de mañana. Yo soy Mauricio Acuña, esto es Artios Crecer 2022 y que el Señor te bendiga.